Una pareja triste por no poder tener hijos, acaba encontrando una cesta con un bebé dentro, y al lado una misteriosa carta escrita, lo que sorprende a todos. El silencio en la mesa era tan denso que Lara podía escuchar el tic-tac del reloj en la sala. 10 años. 10 largos años desde aquel día en que se habían prometido amor eterno, y ahora solo quedaban los restos de una cena fría y el eco de la última negativa del médico. Lo siento, no hay nada más que podamos hacer. Marcos apretó su mano sobre la mesa, como si quisiera transmitirle fuerza, pero sus ojos decían lo mismo que los de ella. Estaban agotados de esperar milagros. ¿Vamos al parque?, murmuró él, limpiándose los labios con la servilleta. Ella asintió. Era su lugar, el sitio donde se habían conocido bajo la lluvia, donde le había robado el primer beso junto al viejo kiosco de pipocas. Ahora, caminaban en silencio, evitando las miradas de las familias que reían en los columpios. Fue entonces cuando la vieron. La anciana de las pipocas, Dona Isabel, estaba allí como siempre, aunque hoy su sonrisa parecía más cansada, sus movimientos más lentos. Algo en su mirada los detuvo. ¿Se fijan en eso?, señaló Lara. Entre los arbustos, cerca del kiosco, había una cesta de mimbre cubierta con una manta azul. Un movimiento casi imperceptible. Cuando se acercaron, el corazón de Lara se detuvo. Dentro, envuelto en una frazada gastada, había un bebé. Sus mejillas estaban rojas del llanto, pero ahora dormía, exhausto. Y junto a él, una carta doblada con una letra temblorosa. Por favor, amen a este bebé como si fuera suyo. Él los necesita, y yo ya no puedo. Sin pensarlo, Lara lo tomó en sus brazos. El pequeño se acomodó contra su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. ¿Qué hacemos?, preguntó Marcos, mirando alrededor, esperando que alguien reclamara al niño. Pero el parque estaba desierto, excepto por Dona Isabel, quien los observaba desde lejos con lágrimas en los ojos antes de volverse y desaparecer entre los árboles. El hospital olía a desinfectante y soledad. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas mientras seguían al enfermero por el pasillo interminable. El bebé, Pedro, según la pulsera en su diminuta muñeca, dormía profundamente en los brazos de Lara, agotado después del examen médico. Está deshidratado, pero por lo demás sano, había dicho el pediatra con voz cansada. Necesitan informar a las autoridades. Marcos apretó los dientes. Sabía lo que eso significaba: registros, preguntas, trabajadores sociales. Y después, la posibilidad de perderlo. Primero tenemos que entender, susurró Lara, acariciando la mejilla del bebé. Alguien lo dejó ahí por una razón. La carta los había llevado hasta aquí. Las palabras escritas a mano los guiaron hacia la habitación 307, donde una figura frágil yacía conectada a máquinas que emitían sonidos monótonos. Dona Isabel. La anciana abrió los ojos con dificultad al escuchar sus pasos. Una sonrisa triste apareció en su rostro cuando vio al niño. Sabía que vendrían, susurró, su voz tan débil como el aleteo de un pájaro herido. ¿Por qué nos eligió?, preguntó Lara, conteniendo las lágrimas. Los vi llorar aquí mismo, hace meses, respondió Isabel, señalando hacia la ventana. Cuando perdieron a su bebé en esta misma sala. Marcos sintió un escalofrío. Nadie sabía eso. Nadie excepto los médicos. Mi hija, la anciana tosió, un sonido húmedo y doloroso, murió dando a luz. Yo no tengo mucho tiempo. Pero él sí. Extendió una mano huesuda hacia Pedro. Lara se acercó, permitiendo que la anciana rozara los dedos del niño. Tomen esto, dijo Isabel, sacando de bajo la almohada un pequeño diario gastado. Es todo lo que tengo para darles. El diario cayó sobre las cobijas justo cuando las máquinas comenzaron a pitar frenéticas. Código azul, habitación 307. Gritó una voz por los altavoces. Mientras las enfermeras los empujaban fuera de la habitación, una mujer alta y de mirada dura apareció en el pasillo. ¿Qué hacen con mi sobrino?,
exigió Rosa, arrebatando el diario de las manos de Lara. Ese niño es de nuestra familia. Las puertas de la habitación se cerraron de golpe, dejándolos fuera mientras el cuerpo de dona Isabel desaparecía tras un grupo de médicos que intentaban revivirla. En el silencio que siguió, solo se escuchó el llanto repentino de Pedro, como si su pequeño corazón supiera que el mundo acababa de cambiar para siempre. Las gotas de lluvia repiqueteaban contra los cristales de la sala de espera del juzgado. Lara mecía a Pedro en brazos, tarareando una canción de cuna que su madre le cantaba décadas atrás. El niño había dejado de llorar, pero sus pequeños puños seguían aferrándose al collar de ella como si temiera que desapareciera. Marcos observaba los papeles esparcidos sobre la mesa de café, informes médicos, declaraciones, el maldito formulario 27B que el juez exigía para considerar la custodia temporal. Cada documento era un recordatorio de que Pedro no era suyo. No legalmente. Tienen que entender. Rosa cruzó los brazos, sus tacones clavándose en el piso de linóleo. La familia de mi prima tiene derecho a decidir. El abogado del matrimonio, un hombre calvo con gafas que olía a café rancio, suspiró. Señora, el testamento de dona Isabel es claro. Quería que ellos, señaló a Lara y Marcos, criaran al niño. Un papel escrito cuando ya estaba delirando de fiebre. Rosa arrojó sobre la mesa una foto desgastada. Miren, esta es mi prima con Pedro en su vientre. ¿Creen que hubiera querido que su hijo creciera con extraños? Lara sintió que la foto la quemaba. La mujer sonreía, sus manos acariciando el vientre redondo. Una vida que nunca llegó a conocer a su hijo. No somos extraños. Marcos se levantó de un salto, haciendo que Pedro se sobresaltara. Hemos cuidado de él estas 3 semanas. ¿Lo amamos como si fuera suyo? Rosa lo interrumpió con una risa amarga. No pueden sustituir lo que perdieron con un bebé ajeno. El golpe fue bajo. Lara vio cómo Marcos palidecía, cómo sus puños se cerraban. Pero antes de que pudiera responder, Pedro estiró sus brazos hacia él y dijo, con esa vocecita que aún tropezaba con las sílabas: Papá. El aire se cortó. Hasta Rosa contuvo el aliento. Fue entonces cuando el secretario del juez abrió la puerta. El tribunal ha decidido. Tendrán custodia provisional por 6 meses, anunció. Después, veremos. Rosa se marchó mascullando amenazas, pero a Lara ya no le importaba. Porque cuando tomó la mano de Marcos y vio cómo Pedro se aferraba a los dos, supo que ninguna ley podría romper lo que ese niño había cosido en sus almas. El diario de dona Isabel seguía sobre la mesa, abierto en una página donde se leía: El amor no se mide en sangre, sino en las noches en vela y en las canciones que cantamos cuando creemos que nadie escucha. El kiosco de madera crujía bajo el viento nocturno. Lara encendió la pequeña lámpara de gas que iluminaría su primera noche como custodios oficiales de Pedro. El olor a mantequilla derretida y caramelo aún impregnaba las paredes, un fantasma de las pipocas que dona Isabel había vendido allí durante décadas. Marcos pasó un dedo por el borde de la pipoca de oro que ahora colgaba sobre la cuna improvisada. ¿Crees que lo sabía?, preguntó en voz baja. Que terminaríamos aquí, en su lugar, cuidando a su nieto. Lara no respondió. Estaba demasiado ocupada siguiendo las instrucciones del diario. Página tras página, dona Isabel había dejado registros minuciosos: las alergias de Pedro, su canción favorita para dormir, incluso la marca exacta de leche que toleraba mejor. Pero fue en la última entrada donde encontraron la sorpresa. Mi hija firmó los papeles de donación de órganos el día que supo del embarazo. Si algo me pasa, me dijo, que mi muerte sirva para que otra madre no llore. Nunca imaginé que... El resto de la página estaba manchado, como si lágrimas hubieran borrado las palabras. Mira esto, Marcos señaló un documento adjunto. El receptor del corazón de la hija de Isabel. El nombre los dejó sin aliento. Era el mismo hospital. La misma fecha. La misma sala de maternidad donde Lara había perdido a su bebé años atrás. Un golpe en la puerta lo sobresaltó.
Rosa estaba allí, pero esta vez sin su habitual postura desafiante. Llevaba en brazos una caja de cartón. Para el niño, murmuró, evitando sus miradas. Ropa, juguetes, cosas que mi prima había comprado. Al ver la expresión de Lara, añadió, el juez me mostró los registros del hospital hoy. Mi prima. Su corazón salvó a 3 personas. Una lágrima escapó por su mejilla. Tal vez ella también quería esto. Pedro despertó justo entonces, emitiendo ese gorjeo que hacía cuando reconocía a alguien. Extendió sus manitas hacia Rosa. Y por primera vez, la mujer se derrumbó. Lo siento, susurró entre sollozos. Solo tenía miedo de perder lo último que quedaba de ella. Lara la abrazó sin pensar, mientras Pedro reía ante el espectáculo de los adultos llorando. Fuera, la primera lluvia de primavera comenzó a caer, limpiando el polvo del viejo kiosco, como si el mismo cielo estuviera dando su bendición. La mañana de la audiencia final amaneció con un sol cegador que se filtraba por las persianas del pequeño departamento. Lara planchaba meticulosamente el vestido blanco de Pedro, el mismo que había comprado para su propio bebé que nunca llegó a usar, mientras Marcos repasaba por 10ª vez su declaración. No funcionará, murmuró de pronto, arrugando los papeles entre sus manos. ¿El qué? Lara alzó la vista, viendo cómo la tensión dibujaba líneas invisibles en el rostro de su esposo. Decirle al juez que seremos buenos padres. Marcos señaló a Pedro, que gateaba persiguiendo a la pipoca de oro que rodaba por el suelo. Mira esto. ¿Cómo explicar que ya es nuestro aunque no lleve nuestro apellido? El taxi los esperaba afuera. En el trayecto, Lara hojeó el diario por última vez. Sus páginas estaban llenas de pequeñas revelaciones. La primera sonrisa de Pedro, el día que dona Isabel supo que estaba enferma, incluso recetas de pipocas especiales para cuando el niño tuviera edad de comerlas. Pero fue una nota al margen lo que la detuvo. Hoy vi a Lara cantarle a un niño ajeno en el parque. Su voz temblaba, pero no dejó que el pequeño notara su dolor. Si eso no es amor de madre, no sé qué lo es. El juzgado estaba abarrotado. Rosa ocupaba la primera fila, junto a una mujer mayor que llevaba el mismo broche de flor que aparecía en las fotos de la madre biológica. El juez, un hombre de cejas pobladas y voz cansada, hojeó el expediente con desgano. Señores, esto no es un concurso de parentalidad, declaró. La ley es clara, los lazos de sangre. Disculpe, su señoría. Lara se levantó, llevando a Pedro en brazos. ¿Puedo mostrarle algo? Antes de que el juez respondiera, abrió el diario en una página específica y comenzó a leer en voz alta. Querido Pedro, hoy aprendiste a decir agua. Te encanta cómo brilla el sol en los charcos después de llover. Tu risa suena como campanitas, y cuando te duele la panza, solo te calmas y te acaricio la espalda exactamente así. La sala quedó en silencio. El juez entrecerró los ojos. ¿Qué es esto? La historia de Pedro, respondió Lara. Cada detalle que su abuela registró para que nadie olvidara quién es. Extendió el diario hacia el magistrado. Y ahora es nuestra brújula. Fue entonces cuando Pedro, cansado de estar quieto, se escabulló hacia el estrado judicial. Con la pipoca de oro firmemente empuñada en su manita, se detuvo frente al juez y alzó el tesoro como ofrenda. «Toma», dijo con esa voz que aún tropezaba con las palabras. El magistrado, contra todo pronóstico, sonrió. Tomó la pipoca con delicadeza y la examinó bajo la luz. «Mi esposa colecciona estas», murmuró, casi para sí mismo. Dice que representan los momentos simples que hacen que la vida valga la pena. Al devolverle la pieza a Pedro, su mirada ya había cambiado. «Señora», le dijo a Rosa, ¿realmente cree que arrancar a este niño de quienes conocen cada latido de su corazón honrará la memoria de su prima? Rosa miró a la anciana a su lado, la abuela materna, se reveló entonces, quien asintió lentamente. «No», respondió al fin, con lágrimas en los ojos. «No lo creo». Cuando el juez anunció su decisión final,
ni Lara ni Marcos pudieron contener las lágrimas. Pero fue Pedro, corriendo hacia ellos con los brazos abiertos y gritando, «Mamá, papá», quien dibujó el verdadero final en el aire cargado de emociones. El aroma a caramelo recién hecho inundaba el pequeño kiosco que ahora llevaba un cartón nuevo, Pipocas del Destino. Lara ajustó el delantal mientras observaba a Marcos enseñarle a Pedro el arte secreto de hacer estallar los granos perfectamente. El niño, ahora de 3 años, reía cada vez que las primeras palomitas saltaban como pequeñas flores blancas. «Mira, mamá», gritó Pedro, señalando orgulloso su primer intento. Como la abuela Isabel. La mención de ese nombre ya no causaba dolor. En el rincón del kiosco, colgada en un marco sencillo, la foto de Dona Isabel sonreía a los clientes. La pipoca de oro brillaba bajo el sol de la mañana, colgada justo donde todos podían verla. Rosa llegó puntual como cada sábado, trayendo bajo el brazo un álbum de fotos. «Hoy le toca conocer a su mamá biológica», anunció, mostrando a Pedro la imagen de una joven de ojos brillantes. Se llamaba Lucía, como la princesa de tu cuento. Lara contuvo el aliento. Este era el momento que tanto había temido, el día en que Pedro entendería que tenía otra madre. Pero el niño solo miró la foto con curiosidad, luego señaló a Lara y dijo con naturalidad, «Yo tengo 2 mamás. Una en el cielo y tú aquí». Las palabras simples de un niño habían resuelto en segundos lo que años de terapia no lograban. Marcos abrazó a su familia mientras el primer grupo de clientes llegaba al kiosco. Entre ellos, varias madres solteras a quienes Lara y Marcos empleaban, cumpliendo así la promesa tácita hecha a Dona Isabel. Al atardecer, mientras recogían los útiles, Pedro encontró algo entre las tablas del piso, el viejo diario, que creían perdido. Al abrirlo en una página al azar, Lara leyó en voz alta, «Querido Pedro, hoy soñé que eras feliz, que reías en un lugar lleno de pipocas y amor. Si este diario llega a tus manos, sabe que mi sueño se hizo realidad». Una brisa cálida pasó por el kiosco, haciendo sonar la pipoca de oro como una campanita. En ese momento, como si el universo respondiera, Lara sintió el primer movimiento en su vientre. «Marcos», susurró, llevando su mano a la pequeña protuberancia que hasta hoy había atribuido a los nervios. El médico lo confirmaría después, un milagro que la ciencia no podía explicar. Pero esa noche, mientras Pedro dormía abrazado a su nuevo oso de peluche, regalo de Rosa, Lara y Marcos supieron la verdad. Algunos amores son tan fuertes que hacen florecer la vida donde antes solo había dolor. 5 años después, el aroma a pipocas seguía flotando sobre el parque. El kiosco ahora era más grande, con mesas donde familias enteras disfrutaban de las nuevas creaciones, palomitas de la abuela Isabel, canastas de Lucía y el especial más reciente, estrellitas de Ana, llamadas así por la menor de la familia. Pedro, ahora un niño de 8 años con pecas y sonrisa traviesa, ayudaba a sus hermanitas gemelas a decorar pequeñas bolsas de papel. Ana y Sofía, de 3 años, lo seguían por todas partes como pequeñas sombras felices. «Hoy es el día especial», recordó Pedro, sacando 3 pipocas de oro de su bolsillo. Una para cada uno. El cementerio estaba tranquilo cuando llegaron. La tumba de Dona Isabel, sencilla pero siempre llena de flores, brillaba bajo el sol de mediodía. Pedro colocó su pipoca justo sobre la lápida, mientras las niñas hacían lo mismo en el pequeño rincón dedicado a Lucía. «Abuela», susurró Pedro, «hoy cumplí mi promesa. Les enseñé a mis hermanas tu receta secreta». Lara y Marcos observaban en silencio, como hacían cada año en esta fecha. Pero esta vez, Pedro tenía una sorpresa. Sacó del bolsillo de su pantalón una 4ª pipoca de oro, recién hecha. «Esta es para el bebé nuevo», anunció, colocándola junto a las demás. «Para que sepa que también lo esperamos con amor». La sorpresa en los rostros de sus padres fue instantánea. Lara, que aún no había dicho nada sobre su sospecha de embarazo, sintió que las lágrimas nublaban su vista. «¿Cómo?» «Lo soñé», respondió Pedro con esa sabiduría infantil que a veces asustaba.
La abuela Isabel me dijo que vendría en primavera. El viento acarició sus rostros, llevándose consigo el aroma dulce de las pipocas recién hechas. En ese momento, como si el universo entero celebrara con ellos, las 3 pipocas de oro en la tumba de Dona Isabel brillaron con una luz dorada que solo duró un instante. Pero fue suficiente. Mientras regresaban al kiosco, con Pedro corriendo adelante y las gemelas cantando una canción sin sentido, Lara sintió la mano de Marcos apretando la suya. ¿Crees que ella lo planeó todo?, preguntó él, mirando hacia atrás, donde las pipocas doradas seguían brillando a lo lejos. Lara sonrió, acariciando suavemente su vientre donde una nueva vida comenzaba. No lo planeó, respondió. Solo confió en que el amor encontraría el camino. Y así, entre risas y el sonido de las palomitas reventando en el kiosco, la familia siguió adelante, llevando en sus corazones el legado más valioso: saber que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en nuevas historias esperando ser contadas. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.